Y vamos a ver esta otra. Esta otra nos habla de el fármaco, el receptor y el efecto. Si se fijan en esta grafiquita, viene en el eje de las X la dosis y en el eje de la Y la respuesta. Conforme aumentamos la dosis del agonista, pues va aumentando la respuesta. Aquí viene A solo. A es el agonista. Déjenme, les pongo el puntero. Este, sí, aquí está. A de agonista, si lo administramos aquí solo, pues ejerce hasta aquí su respuesta. Luego vemos la respuesta del agonista junto con un inhibidor competitivo, que es la línea naranjita. El inhibidor competitivo se va a unir al mismo sitio que el agonista. Van a competir, como su nombre lo dice, por el mismo sitio de unión. Entonces, pues ya no va a estar disponible la misma cantidad de receptores y vamos a tener que administrar un poquito más de agonista para lograr ese efecto máximo. ¿Ok? Esta unión del inhibidor competitivo o antagonista competitivo es reversible, ¿ok? No se une permanentemente, están compitiendo pues de manera continua. Entonces, si nosotros administramos un poco más de agonista, podemos recuperar esos receptores y alcanzar el efecto terapéutico máximo, ¿ok? Pero si se fijan, la línea se desplaza hacia la derecha. El fármaco pierde un poco de potencia, el agonista pierde potencia porque ahora necesita más dosis para alcanzar el mismo efecto. No pierde eficacia, pero sí pierde potencia. Si combinamos el agonista con un inhibidor competitivo o antagonista competitivo. ¿Ok? Luego tenemos el activador alostérico. Que sea alostérico significa que no se une al mismo sitio de acción, se va a unir a un sitio diferente dentro de la proteína pues receptora y va a modificar la acción del agonista. Bueno, la acción del receptor, ¿ok? Tanto lo puede activar, hacerlo como más sensible al agonista o lo puede inhibir. Si nosotros combinamos al agonista con un activador alostérico, que si se fijan es la línea verdecita, em, cuando lo activa, pues aumenta el efecto máximo, ¿ok? Aumenta la eficacia de este agonista. Damos menos dosis y logramos una mayor respuesta. La curva se mueve hacia la izquierda. Con menos dosis alcanzamos incluso una mayor respuesta que si se diera solo el agonista, ¿ok? Eso hace el activador alostérico. Y recuerden, se une a un sitio diferente. Ahorita vamos a ver ejemplos. Luego vemos la unión de un agonista con un inhibidor alostérico, que es la línea esta morada. El inhibidor alostérico igual se une a un sitio diferente y va a pues inhibir al receptor, lo que va a hacer que algunos no se puedan activar o que se activen en una menor cantidad, en una menor proporción, que logren un menor efecto máximo. Si se fijan, ya no se logra el mismo efecto que si se diera solo. Pierde eficacia, ¿ok? Pierde eficacia el agonista y obviamente pues potencia. Ahorita vamos a ver ejemplos de con qué fármacos pasa esto. Ok, ahora vemos los tipos de receptores. Ya vemos que los fármacos se unen a receptores. ¿Cuáles son estos tipos de receptores? No es tan importante, pero sí cuando veamos fármacos, en algunos, pues literalmente en la farmacodinamia vamos a ver a qué tipo de receptores se unen. ¿Ok? Están los canales iónicos acoplados al ligando. Son como los canales iónicos de calcio, de cloro, de potasio y de sodio, pero están acoplados a un ligando. Necesitan que se les una un ligando al receptor para que este canal se abra. ¿Ok? Los receptores ionotrópicos son proteínas de membrana, si se fijan están en la membrana, tienen una estructura similar a las de otros canales iónicos, pero incorporan un sitio de unión al ligando. El ligando abre el canal de manera directa y como ejemplos tenemos al receptor nicotínico de acetilcolina y al receptor GABA-A. El receptor GABA-A pues se va a unir aquí el GABA al receptor del ligando y va a abrir un canal de cloro. Lo vamos a ver en el tema de ansiolíticos, donde se dan pues activadores alostéricos de estos receptores que aumentan la frecuencia de apertura de los canales de cloro. Entonces con menos GABA-A se va a lograr activar ese canal iónico acoplado al ligando. Ahorita les explico un poco más. Luego, el receptor acoplado a proteínas G.
metagotrópicos o GPCR. Esto lo veíamos mucho en fisio. GPCR por G protein coupled receptors, o sea, acoplados a proteína G. Los GPCR constan de un único polipéptido que atraviesa la membrana 7 veces. Por eso también se llaman receptores serpentina porque van a atravesar la membrana 7 veces, ¿ok? Como una serpentina. Transducen señales a través de proteínas G heterotriméricas. Si se fijan, tienen tres subunidades, alfa, gamma y beta, y activan efectores como la denilciclasa en el caso de los receptores GS y GI o la fosfolipasa C en el caso de los receptores GQ. Estos receptores son muy importantes y son el mecanismo de acción de los primeros fármacos que vamos a ver, que van a ser los simpaticomiméticos, o sea, los que actúan a nivel del sistema autónomo simpático, que activan receptores alfa, beta, por ejemplo, el salbutamol, la adrenalina, el propranolol, la atropina, pilocarpina. Bueno, estos dos son parasimpático-miméticos, parasimpático-líticos, todos los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, del sistema autónomo, simpático y parasimpático, van a ser receptores acoplados a proteína G. Ya en ese tema veremos más a profundidad cuáles receptores son GS, cuáles son receptores GI, cuáles son receptores GQ, pero pues que existen, ¿no? Hay que aprender que existen estos. Los receptores ligados a enzimas o también llamados catalíticos. Esta clase de receptores cuenta con un dominio extracelular y un dominio intracelular. Al extracelular se le va a unir un ligando y el intracelular va a ejercer una acción pues enzimática, va a fosforilar otra proteína y esto va a actuar como una señalización, ¿ok? La mayoría de los receptores catalíticos transmiten la señal mediante fosforilación de proteínas, ya sea porque el receptor tiene la actividad de sinasa propia, si se acuerdan las sinasas fosforilan, puede ser que el propio receptor fosforile proteínas o que reclute a una sinasa asociada, como los receptores JAK-STAT. Ejemplos de fármacos que actúan sobre receptores ligados a enzimas, la insulina, la eritropoyetina, los interferones. Aquí les puse una imagen de un receptor tirosina sinasa. Se llama tirosina porque se fosforila una tirosina aquí adentro, ¿ok? Se une el ligando. Una vez que se une el ligando al receptor, este se activa y se dimeriza con un receptor que está aquí al ladito. Ya una vez juntos, mutuamente se fosforilan y cuando se fosforilan, estos residuos de tirosina actúan como una señalización y van a ejercer pues ya una respuesta celular, ¿ok? Una respuesta intracelular. Y luego tenemos los receptores intracelulares. Varios ligandos biológicos van a ser lo suficientemente liposolubles para cruzar la membrana de las células e interactuar con receptores intracelulares, ya sea que estos receptores estén en el citoplasma o en el núcleo. Su principal mecanismo va a ser la regulación de la transcripción genética en el núcleo celular. Por ejemplo, las hormonas esteroideas, las hormonas tiroideas y la vitamina D. Déjenme ver que no se me pase nada de esta diapositiva. Pues no, ya más adelante les iré explicando cómo funciona la insulina, la eritropoyetina, los interferones. Em, Creo que ahorita no es tan importante. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Ay, ¿me pueden decir? ¿Todo bien? Ok. Ahora, sitios de unión, ortostéricos versus alostéricos. El sitio ortostérico va a ser el sitio activo del receptor, es el sitio anatómico donde se une el ligando endógeno de forma natural, ¿ok? Es el sitio principal de acción y pues es a donde normalmente se unen nuestros ligandos endógenos. El sitio alostérico va a ser un sitio anatómicamente diferente y va a ser distante del sitio activo y los fármacos que se unan a este sitio pueden ser, digo, se llaman moduladores alostéricos. No bloquean la unión del ligando al sitio activo, simplemente alteran la forma tridimensional de la proteína ya sea para aumentar o disminuir la afinidad del ligando natural. Por eso vemos que algunos fármacos cuando se unen al sitio alostérico se dicen que ocasionan una alteración conformacional, que modifican la forma del receptor y alteran ya sea activándolo o inhibiéndolo.
¿Ok? Los fármacos que se unen a los sitios alostéricos en el receptor, sitios distintos al de unión del ligando primario u ortostérico, pueden actuar ya sea como moduladores alostéricos positivos o negativos, y así alteran la afinidad del ligando ortoestérico por el receptor o modifican la eficacia de la activación del receptor. Creo que estas definiciones son muy simples. Ahora vamos a hablar de las vías de administración de los fármacos. ¿Podemos quitar esto? Mm, Creo que no. Bueno, tenemos la vía de administración oral o enteral, que es la que utiliza el tracto gastrointestinal. ¿Ok? Yo creo que se han escuchado de que ya puede recibir por vía enteral en un paciente hospitalizado, pues es porque ya puede recibir alimentos, ¿no? Entonces, vía oral o enteral es que utiliza el gastrointestinal. Es el método más común y más económico para administrar fármacos. No, era una pregunta que les tenía ayer, pero la quité porque todavía no veíamos esto. Incapacidad de absorber algunos fármacos debido a sus características físicas. Esta es una limitación de la vía oral. Algunos fármacos, pues como van a ser polares, no se van a poder absorber por la vía oral y vamos a tener que administrarlos directamente por vía intravenosa, ¿ok? También algunos fármacos van a causar vómitos porque irritan la mucosa gastrointestinal, entonces no se van a dar por vía oral. Algunos fármacos se destruyen con el pH gástrico bajo, entonces esa es otra limitación. Hay irregularidades en la absorción porque su absorción se puede ver afectada por la presencia de otros alimentos o por la presencia de otros fármacos que alteren el pH del estómago, y además necesita de la cooperación por parte del paciente. Si el paciente pues está inconsciente, pues no le vamos a poder administrar un fármaco por vía enteral. Luego tenemos la vía parenteral, que es mediante una inyección. Esta vía evita el tracto gastrointestinal e incluye la vía intravenosa, la vía subcutánea, la vía intradérmica, la vía intramuscular, todo lo que sea inyectado, ¿ok? Es parenteral. Aquí el fármaco se va a entregar en su forma activa. Si administramos un profármaco de manera parenteral, no se va a activar. Se tiene que activar mediante el metabolismo y esos profármacos se dan por vía oral, ¿ok? Aquí la disponibilidad es rápida, extensa y predecible. Decíamos que un fármaco que es administrado por vía intravenosa tiene una biodisponibilidad del 100%. Se asume que el 100% va a llegar a su sitio de acción. Se utiliza en emergencias porque pues es rápido y es predecible, ¿ok? Acá pues no, decíamos que hay variaciones en la absorción porque depende de más factores. En situaciones de emergencia es la vía preferida. Además, su absorción elude barreras, biodisponibilidad del 100% por definición, pero hay un mayor riesgo de efectos adversos. Las soluciones deben inyectarse lentamente. Hay excepciones, hay medicamentos que se administran en bolo, pero regularmente las soluciones con medicamentos se inyectan lentamente para evitar efectos adversos. Recuerden que pues los vasos sanguíneos van a ser frágiles y podemos causar mucho dolor a la inyección. Puede ser que el medicamento empiece a extravasarse, incluso podría causar necrosis. Entonces hay que administrar estos fármacos parenterales de manera lenta, ¿ok? Y la vía intravenosa no es adecuada para sustancias oleosas o insolubles. Oleosas como aceitosas que tengan lípidos porque pueden formar émbolos y pues eso puede ir a corazón, a pulmón, a cerebro. Entonces por vía intravenosa no se dan sustancias oleosas. Donde sí se pueden dar es de manera intramuscular. Incluso hay fármacos que están diseñados para administrarse de manera intramuscular y que son oleosos precisamente para causar una liberación prolongada. ¿Ok? Y fármacos insolubles, pues tampoco se van a poder dar de manera intravenosa, ¿ok? De manera tópica, la vía tópica es una aplicación directa ya sea a la piel o a las mucosas, va a causar principalmente efectos locales. Estos incluyen compuestos que se pueden aplicar a los ojos, al canal auditivo, a la vagina, al tracto urinario y a la mucosa nasal, pero sí se pueden absorber. Su absorción sería lenta, pero en algunos casos, sobre todo si la barrera cutánea está dañada o si se aplica en áreas muy extensas, pues aumenta el área de absorción y se va a absorber más cantidad de fármaco y algunos pueden causar efectos adversos sistémicos. Entonces, de la mayoría de los
fármacos que se administran de manera tópica, no se busca que se absorban. ¿Ok? Incluso vamos a ver en el tema de anestésicos que se dan junto con un vasoconstrictor para que pues no se absorba tanto y si se absorbe no haya tanto flujo sanguíneo por esa zona, porque pues sí, cuando damos un medicamento por vía tópica a veces es porque ese medicamento no lo podríamos dar de manera oral porque causaría efectos adversos sistémicos. Entonces no se busca la absorción. Sin embargo, pues sí se puede absorber, lentamente, pero sí se puede absorber. Vía sublingual y vía rectal se las puse aparte. La vía sublingual es súper importante porque tiene una ventaja, ¿ok? El medicamento se va a colocar bajo la lengua, como su nombre lo dice, o entre las mejillas y la encía, ¿ok? Vía bucal y se va a absorber directamente a través de la mucosa oral. ¿Cuál es la ventaja de la vía sublingual? La ventaja es que el drenaje venoso de la mucosa oral se efectúa directamente hacia la vena cava superior. Si llega directamente al corazón y de ahí a la circulación sanguínea arterial, pues vamos a evitar que pase por el hígado, ¿no? Entonces vamos a evitar el metabolismo del primer paso en un 100%, porque todo el drenaje venoso de la boca, de la mucosa oral, va a irse hacia la vena cava superior y de ahí al corazón. Evitamos la vena porta, evitamos el metabolismo de primer paso hepático y eso es muy preguntable de examen. ¿Cuál de las siguientes vías evita por completo el primer paso hepático? Pues sería ya sea la intravenosa o la vía sublingual. Además, la absorción es muy rápida porque la mucosa de la boca está altamente vascularizada y no está tan gruesa, ¿ok? Esto permite efectos sistémicos casi inmediatos. Un ejemplo de fármacos que damos vía sublingual, bueno, uno que yo regularmente consumo es el ketorolaco sublingual, te quita el dolor de cabeza súper rápido, pero bueno, el que les puse aquí es la nitroglicerina en la angina de pecho. Que en casos de angina inestable, podemos darle al paciente nitroglicerina para evitar que esa angina de pecho pues se convierta en un infarto, ¿verdad? Y aparte pues es muy doloroso. Habitualmente, su aplicación busca la absorción sistémica rápida, o sea, tú lo aplicas, se podría decir que de manera tópica porque no te lo estás tragando, pero sí se busca la absorción, entonces no se considera una vía tópica. Se considera tópica solamente si el objetivo es actuar exclusivamente sobre las mucosas o tejidos bucales, como por ejemplo, si estuviéramos dando un anestésico, pues para anestesiar la mucosa, ahí sí sería algo tópico, ¿ok? Así lo des abajo de la lengua, pero buscas que el efecto sea pues local, sería vía tópica, pero la vía sublingual es principalmente enteral, porque estás utilizando el tracto gastrointestinal, ¿ok? Igual la vía rectal. La vía rectal también tiene cierta ventaja con respecto al metabolismo de primer paso. Se utiliza cuando la vía oral resulta inviable debido a emesis, que es vómitos. Si el paciente está vomitando, pues no va a retener nada que le administres por vía oral. También cuando el paciente tenga una pérdida del estado de alerta o inconsciente. Y también en fármacos que el sabor es muy desagradable, pues podemos administrarlos por vía rectal. La ventaja es que también va a evitar, pero parcialmente, el metabolismo del primer paso. El metabolismo del primer paso, sí, en un 50%. Su absorción es errática e incompleta. Sabemos que la mitad superior del recto va a drenar en la vena hemorroidal superior y esta drena en el sistema porta. Entonces la mitad del fármaco va a pasar por el sistema porta hepático, va a sufrir metabolismo de primer paso, pero la mitad inferior del recto drena en las venas hemorroidales media e inferior, que esta drena en el sistema cava, entonces va a llegar directamente al corazón, evitando el hígado, ¿ok? Así va a evitar en un 50% el efecto de primer paso. La vía sublingual en un 100%, la vía rectal en un 50%. Cuando se administran supositorios con analgésicos o con anticonvulsivos es para que se absorban a la circulación general y ahí actuaría la vía rectal como una vía enteral sistémica, porque de nuevo estamos utilizando el tracto gastrointestinal. Entonces sería una vía enteral y pues sería sistémica. Buscas que llegue al sistema
a la circulación general. Y cuando se aplican preparaciones rectales como enemas, espumas o supositorios de mesalacina o corticosteroides que buscas desinflamar el recto, están dirigidas a tratar condiciones patológicas locales del recto o del sigmoides. Por ejemplo, los utilizamos en CUSI o en hemorroides y como ahí el efecto que se busca es local, pues la vía rectal estaría actuando como una vía de administración tópica, ¿ok? Depende de por dónde vaya la pregunta. Y también es muy preguntable de examen eso de que evitan un 50% el primer paso hepático. Presentaciones farmacéuticas. ¿Cómo se pueden preparar los fármacos para su administración? Las formas farmacéuticas están diseñadas para proteger al principio activo. Ya decíamos que no podríamos dar ahí la sustancia química al paciente, en primera porque pues podría destruirse y no podríamos dosificarla, probablemente sabría fea y no podríamos controlar incluso la velocidad de la liberación. ¿Ok? Todo se absorbería de golpe y a veces queremos una liberación prolongada. Entonces, para esto existen diversas presentaciones farmacéuticas. Tenemos formas líquidas como lo son soluciones, suspensiones y jarabes. Eso también es muy preguntable. Todo lo que vamos a ver hoy realmente lo preguntaron en mi examen. Las soluciones, pues sabemos, es un soluto con un solvente, está diluido. eh, Tú lo ingieres y se absorbe. Las formas farmacéuticas líquidas eluden la fase de desintegración y desagregación requerida por las formas sólidas. Esto resulta en un inicio de acción típicamente más rápido. Las suspensiones no van a ser tan rápidas. Estas presentan una velocidad de absorción limitada porque primero tienen que disolverse esas partículas sólidas en los fluidos gastrointestinales. Si ustedes han visto un medicamento que dice medicamento suspensión, agítese bien, es porque es el líquido y pues el fármaco, pero no están diluidos. Tú tienes que agitarlo para que se distribuya, pero es como si pusieras arena en un vaso de agua. No se disuelve, si tú lo dejas ahí se va a precipitar la arena. Entonces, primero, o sea, una vez que administras un fármaco en suspensión, primero tiene que disolverse y ya después se puede absorber. ¿Cómo se va a disolver? Pues cuando entra en el jugo gástrico, pues hay agua, ¿no? Hay moléculas ahí de H2O que son polares y hace cuenta que la suspensión es el líquido y va a tener como muchas, em, como puntitos y cada puntito es un cúmulo de las moléculas del fármaco, ¿no? Entonces tiene que ir separando cada una de ese otro grupo para que se puedan absorber, no se van a absorber, digamos que agrupadas, ¿no? Se tienen que ir disolviendo en el agua, formando puentes de hidrógeno uno por uno, irse como aislando de las demás. A eso le llamamos la fase de, se los puse aquí, de desagregación y ya después se puede absorber. Por eso se ve un poquito más lenta la absorción de las suspensiones. Y de los jarabes, lo que les pueden preguntar, pues es que tienen azúcar. O sea, como los jarabes para la tos que son dulces, pues los jarabes tienen azúcar. Y las formas sólidas. Las formas sólidas van a ser las tabletas, las cápsulas, los comprimidos y las grajeas. Las formas sólidas requieren pasar primero por un proceso mecánico en el estómago llamado desintegración. Se van a romper en pedazos más pequeñitos y después ya ocurre la disolución, que es mezclarse con los jugos gástricos, como las suspensiones. Si un fármaco no se disuelve, no se va a poder absorber. No es como que absorbamos trozos completos de la pastilla, ¿no? Se tienen que desintegrar, disolverse y después absorberse. De las formas sólidas tenemos formas sólidas con capa entérica. Esta capa entérica es un recubrimiento. Yo la otra vez en una clase dije que eran de plástico. Como tal, es un polímero, no es un plástico como el de las botellas de plástico. Es una cubierta polimérica. Hay muchos polímeros que se pueden utilizar. No es importante que se los aprendan. Se utilizan para fármacos que sin esta cubierta serían destruidos por el ácido gástrico o que causarían mucha irritación gástrica. Estos recubrimientos van a resistir la disolución en el fluido gástrico ácido que tiene un pH de 1 a 2 y se van a disolver en el pH más alto del intestino delgado, un pH mayor a 6. Entonces así no se van a
Protege al fármaco en el estómago y luego posteriormente llega al intestino. Ese recubrimiento entérico se disuelve, pero ya no lo necesitamos porque ya no se va a destruir el componente activo y ya se puede absorber ahí a nivel de intestino. ¿Ok? Luego tenemos las formas sólidas de liberación prolongada. Las formas sólidas de liberación prolongada utilizan matrices de cera, polímeros o sistemas osmóticos que liberan el principio activo de manera lenta y constante a lo largo de 12 o 24 horas. Cuando veamos un fármaco de liberación prolongada es pregunta de examen. Los fármacos de liberación prolongada pues son los mejores porque pues obviamente es mejor tomarte una sola pastilla al día que estarte tomando dos o tres pastillas al día. Entonces, un medicamento que existe en forma de liberación prolongada nos ayuda a que el paciente se apegue más a su tratamiento. ¿Ok? Están diseñadas para producir una absorción lenta y uniforme del fármaco durante varias horas. Esto reduce la fluctuación en las concentraciones plasmáticas. Si te tomaras tres pastillas al día, pues a lo mejor aumentaría la concentración plasmática, lo empiezas a eliminar, luego das otra, aumenta, disminuye. En cambio, si das una sola de liberación prolongada, mantienes concentraciones plasmáticas pues más estables y disminuye la frecuencia de dosificación, lo cual mejora el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente. Se me hizo muy padre eso de los sistemas osmóticos, no es tan relevante, pero por si les causa curiosidad, es como una pastillita y adentro tiene un núcleo con agentes osmóticos. Entonces, la pastillita es como semipermeable y como adentro tiene sus agentes osmóticos, cuando llega al estómago se empieza a llenar de agua y esa barrera semipermeable solamente deja entrar agua, no deja que el fármaco salga. Y conforme se va llenando, al mismo tiempo tiene un agujerito así súper chiquito que hacen con láser por el que sí puede salir el fármaco. Y cuando se va llenando de agua va saliendo a presión el fármaco así lentamente, lentamente. Y pues por donde entra algo no sale. Digo, por donde sale algo no puede regresar. No, no podría entrar y salir fármaco por el mismo agujerito, ¿verdad? Entonces solamente sale y sale y sale. Se me hizo muy padre eso de los sistemas osmóticos. Bueno, luego otras presentaciones farmacéuticas son inhaladores de dosis medida. Estos, yo creo que todos hemos visto a alguien que tiene un inhalador de salbutamol así. Están diseñados para la vía inhalatoria y adentro el fármaco está en un tamaño de micropartículas de 1 a 5 micrómetros. De ese tamaño, porque si fueran más grandes, pues no llegarían hasta los alvéolos y se quedarían atrapadas en la boca y si fueran más pequeñas serían tan volátiles que se exhalarían. Entonces estos inhaladores ya tienen una dosis medida, que en cada disparo pues se libere cierta cantidad de fármaco y que está presurizado para que salga de cierta tamaño la molécula. Luego tenemos los supositorios, que son formas sólidas rectales, yo creo que todos los conocemos. Tienen una base de manteca de cacao o gelatinas que se funden a la temperatura corporal. Tú lo introduces y luego se va poniendo como grasosito, se va deshaciendo porque se deshace a los 37 grados de nuestro cuerpo. Se eligen, ya habíamos visto, cuando la vía oral es imposible porque el paciente está inconsciente o está vomitando y aparte eluden en un 50% el primer paso hepático a través de las venas hemorroidales inferiores y medias. No creo que les pregunten a través de qué venas se evita, pero bueno, son las venas hemorroidales inferiores y medias. Las superiores sí drenan en el sistema portal. Interacciones farmacocinéticas. Estamos avanzando muy bien. Ocurren cuando un fármaco modifica la cantidad de otro que llega a su sitio de acción, alterando su farmacocinética. Creo que ayer les puse unas preguntas relacionadas a esto de que qué pasa cuando induces a las enzimas y qué pasa cuando inhibes a las enzimas. Estas son interacciones farmacocinéticas. Vamos a ver ahorita interacciones farmacodinámicas, que son las interacciones que hay entre dos fármacos a nivel del receptor, a nivel de su sitio de acción. Esto es, pues, a nivel de todos los procesos farmacocinéticos, ¿ok? Y vamos a tener inhibición e inducción enzimática. Inhibición enzimática es cuando el fármaco A bloquea las enzimas del citocromo P450 y como bloquea las enzimas, el fármaco B
no se va a metabolizar. Esto aumenta las concentraciones plasmáticas drásticamente y genera toxicidad. Es un efecto inmediato. Tú inhibes a las enzimas y el otro fármaco pues ya está ahí. No se va a metabolizar, va a aumentar en concentración y puede causar toxicidad. La inducción enzimática es lo contrario. El fármaco A estimula o induce la síntesis de enzimas hepáticas y como consecuencia el fármaco B se va a metabolizar mucho más rápido. Estás induciendo su metabolismo. Sus niveles en sangre van a caer y va a ocurrir un fracaso terapéutico porque no vas a tener las concentraciones plasmáticas necesarias para que ejerza su efecto terapéutico. Este proceso de inducción enzimática es un poco más tardado, porque inducir la producción de enzimas va a tardar días o semanas en manifestarse. Requiere una transcripción genética y, o sea, posteriormente, pues que se sinteticen, ¿verdad? Entonces, este efecto no es tan inmediato si hoy ahorita te tomas un fármaco que induce al metabolismo junto con otro fármaco que es metabolizado por esas enzimas, pues el efecto no va a ser tan notorio, no es como que no va a jalar ese fármaco. La inhibición enzimática pues sí es un poquito más inmediata. No se mezclan dos fármacos que se metabolizan, por ejemplo, por la misma enzima, porque uno de los dos no se va a metabolizar. Vas a saturar ese sistema enzimático. Por eso les decía que era importante saber por qué enzimas se metabolizan algunos fármacos. Por ejemplo, vimos el clopidogrel, se metabolizaba, a ver si se acuerdan. Yo creo que sí me acuerdo, pero a ver si me pueden poner en el chat, si lo tienen en sus apuntes, por qué encima se metabolizaba el clopidogrel. Bueno, si no se acuerdan, lo pueden buscar para la siguiente clase, pero si se acuerdan, los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, pantoprazol y así, se metabolizan por la misma enzima que el clopidogrel. Entonces, si un paciente regularmente toma omeprazol y después porque tiene riesgo de un evento cardiovascular, tú le das clopidogrel, pues no se va a poder activar ese fármaco. Recuerden que el clopidogrel es un profármaco que ocupa metabolizarse por la enzima que ya está utilizando el IBP. Entonces, pues esa enzima se va a agotar y ya no va a poder activar al clopidogrel. Por eso es importante de algunos fármacos aprenderse por qué enzima se metaboliza, porque así sabes con qué otro medicamento no se puede mezclar. Ah, ay, ahora, esto también es muy preguntable y sí se lo tienen que machetear. ¿Cuáles son estos fármacos que inhiben o inducen al metabolismo? Vamos a dividirlo en inhibidores generales de todo el sistema P450 e inhibidores específicos del CYP3A4, que el CYP3A4 veíamos que era el CYP o la enzima que metabolizaba la mayor parte de los fármacos, o sea, es la enzima más importante y se los pueden preguntar. Aquí les puse inhibidores y mm, acá están los inductores. Ok, vamos a ver los inductores clásicos del CYP en general. Rifampicina la vamos a ver en el tema de tuberculosis para su tratamiento, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, son anticonvulsivantes, entonces ahí ya se pueden aprender que los anticonvulsivantes son inductores del metabolismo. De hecho, algunos son tan potentes que inducen a su propio metabolismo y tienes que aumentar la dosis de anticonvulsivante porque pues se va a metabolizar más rápido. Por ejemplo, la fenitoína que veíamos en el tema de cinéticas de eliminación. La fenitoína tiene una eliminación de orden cero porque satura los sistemas enzimáticos a dosis terapéuticas. Tienes que dar dosis terapéuticas elevadas porque es un inductor del metabolismo. ¿Ok? Carbamazepina, fenitoína, fenobarbital. Primidona, hierba de San Juan, grisofulvina, coles de Bruselas, brócoli, nicotina, humo de carbón y alcohol. Aquí se aventaron la mnemotecnia de que los regios tenemos un metabolismo acelerado y esto es por nuestra dieta, porque el regio promedio fuma tabaco y siempre hace carnita asada y toma cerveza.
Entonces, los inductores del metabolismo son la hierba de San Juan, donde compramos la carne, coles de Bruselas, brócoli, nicotina, que pues está en los cigarros, humo de carbón y alcohol. Así se pueden acordar de ejemplos de los inductores clásicos del SIP en general. Ahora, inductores específicos del SIP 3 a 4 que en específico inducen a que es la producción o síntesis de esta enzima. Son la rifampicina, rifabutina, ambas para el tratamiento de la tuberculosis. Son inductores potentes. Los anticonvulsivantes, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, casi todos los anticonvulsivantes, excepto uno que se lo tienen que aprender porque si no se me van a confundir y es una pregunta regalada. Todas estas preguntas de generalidades pues son muy regaladas. Eh, Suplementos como la hierba de San Juan y antirretrovirales para el tratamiento del VIH, efavirenz y nevirapina. Inducen al metabolismo y de hecho se van a mezclar con otros fármacos que inhiban al metabolismo. Lo vamos a ver en el tema del VIH, que cuando das efavirenz y nevirapina tienes que dar un booster, que es un inhibidor del metabolismo que va a hacer, pues justo que no contrarrestar este efecto inductor con el inhibidor. Ahora sí, inhibidores generales del CYP. Cimetidina, ketoconazol, eritromicina, cloranfenicol, valproato de sodio, ritonavir, jugo de toronja. Bien aprendidos, ¿ok? Cimetidina, del tema de antihistamínicos, de este parcial o del siguiente. Creo que sí, es de este parcial. Ketoconazol, yo creo que lo han visto en los shampoos que son para la caspa. Eritromicina, cloranfenicol son ambos antibióticos. Valproato de sodio, ritonavir, jugo de toronja. ¿Ok? Ahora, inhibidores específicos del CYP3 a 4. Antifúngicos azólicos, todos los que terminan en azol, ketoconazol, itraconazol, oriconazol, posaconazol. Antibióticos macrólidos, eritromicina, claritromicina, excepto la acitromicina, que también es un antibiótico macrólido, pero no inhibe al CYP3 a 4. Los inhibidores de la proteasa, que se utilizan en el tratamiento del VIH y que se combinan con estos dos que son inductores del metabolismo. Ritonavir, cobicistat y aquí dice, se utilizan clínicamente como potenciadores o boosters farmacocinéticos debido a su profunda inhibición del CYP3 a 4. Boceprevir y telaprevir son para el tratamiento de la hepatitis C. Calcio antagonistas, diltiazem, verapamilo y de la dieta, pues el jugo de toronja. Muy importante, no no le das jugo de toronja a un paciente que está recibiendo un fármaco con un índice terapéutico muy estrecho, porque si es un fármaco que estás dando en una dosis muy controlada porque sabes que tiene un índice terapéutico bajo y tú le das jugo de toronja, inhibes al metabolismo del fármaco, va a empezar a aumentar en concentración y puede causar toxicidad. ¿Ok? Siempre que vayan a tomar un medicamento, pues sí, díganle a su doctor si están tomando cualquier suplemento o cualquier, como la hierba de San Juan, o cualquier otro jugo de parte de una dieta o algo así. ¿Ok? Ahora, interacciones farmacodinámicas, o sea, en el sitio de acción. Estas afectan la farmacocinética, en especial el metabolismo de los fármacos. Ahora vamos a ver interacciones farmacodinámicas que afectan el mecanismo de acción de los fármacos. ¿Ok? Interacciones que incrementan el efecto de los fármacos, que tengan un efecto de sinergia. El término de sinergia lo hemos visto desde Anato, aplica en muchos aspectos. Es un término general que describe la interacción entre dos o más elementos, ya sean fármacos, sustancias, músculos, etcétera, cuyo efecto en conjunto va a ser superior al que se obtendría al actuar por separado. ¿Ok? Y vamos a ver dos tipos de sinergismo, el efecto de sumación y el efecto de potenciación. Quiero que me digan si tienen alguna duda. Ok, el efecto de sumación o adición lo vamos a ver representado en números como 1 más 1 es igual a 2. ¿Por qué? Se presenta cuando el efecto combinado de dos fármacos es igual a la suma de sus efectos individuales cuando se administran por separado.
Típicamente ocurre con fármacos que comparten el mismo mecanismo molecular o diana, o sea, dos fármacos que comparten así exactamente el mismo mecanismo de acción. Tú los das juntos y se suman sus efectos, ¿ok? Ejemplo, la combinación de dos benzodiazepinas, diazepam con alprazolam. Ambas moléculas son moduladores alostéricos positivos del receptor GABA-A y compiten por el mismo sitio de unión. Tienen el mismo mecanismo de acción, se unen al mismo sitio alostérico en el receptor, el sitio benzodiazepínico. Si tú administraras 5 miligramos de diazepam, y añade 5 miligramos de alprazolam, pues el efecto depresor del sistema nervioso central sería igual a la suma aritmética exacta de ambos. O sea, sería igual darle 5 de diazepam y 5 de alprazolam que darle 10 solamente de diazepam. No, si tú los juntas, no hay un efecto extra, no se potencian, simplemente se conforman como si tú hubieras aumentado la dosis de solamente uno de los dos. ¿Ok? Esto regularmente en la práctica pues no se hace porque lo único que ocasionas es que se sumen los efectos adversos de cada uno. No hay un beneficio en combinar ambos fármacos. En todo caso, si necesitas un mayor efecto, pues aumentas la dosis o cambias de fármaco. No juntas dos que tienen el mismo mecanismo de acción, porque lo único que se suman son los efectos adversos. ¿Ok? En la práctica casi no se hace uso de este tipo de sinergismo. Lo que sí utilizamos es la potenciación, que lo vemos representado en números como 1 más 0 igual a 3 o 1 más 1 igual a 4. Y así tal cual con los numeritos y todo se los pueden preguntar en el examen. ¿Ok? La potenciación describe una interacción en la cual la respuesta biológica a la combinación de dos fármacos es mayor que la suma de las respuestas a cada fármaco de manera individual. No se suman, sino como si se multiplicara el efecto, ¿ok? Ahorita les explico por qué dice 1 más 0 igual a 3 con este ejemplo de la amoxicilina con ácido clavulánico. Yo creo que todos hemos escuchado que a alguien le recetan amoxicilina con ácido clavulánico, pero no sabemos por qué se combinan. Son antibióticos de amplio espectro. En, en la práctica los usan para todo, pero realmente ya vamos a ver que tienen una indicación muy específica. No deberíamos de utilizarlos hacia diestra y siniestra. Bueno. La amoxicilina la vamos a representar con un efecto igual a 1, ¿ok? Es un antibiótico que destruye bacterias. El ácido clavulánico no destruye bacterias. Si tú das ácido clavulánico por individual, realmente no va a matar las bacterias. No tiene ninguna actividad antibacteriana útil por sí mismo, entonces le vamos a poner que tiene un efecto igual a 0. Las bacterias son resistentes a la amoxicilina porque producen una enzima que se llama beta-lactamasa. Esta enzima destruye la amoxicilina. Entonces tú le tienes que dar un inhibidor de esa enzima, un inhibidor de beta-lactamasa. Ahí es donde entra el ácido clavulánico. Se une a la enzima y la destruye. Si tú dieras el ácido clavulánico solo, pues quedaría la bacteria sin beta-lactamasa, pero no se moriría. Y si tú dieras la amoxicilina sola, pues mataría algunas bacterias, pero no podría matar a todas porque la atacaría la beta-lactamasa. Entonces uno tiene uno y el otro cero, pero cuando las das en conjunto, pues ahora sí la amoxicilina puede trabajar sin ningún problema y el efecto antibiótico final se potencia exponencialmente. ¿Ok? Por eso 1 más 0, vamos a ponerlo aquí, a representarlo como igual a 3. Se potencian. No sé si se entendió. ¿Hay alguna duda entre la diferencia de sumación y potenciación? Porque sí es muy preguntable. Vamos a ir viendo más adelante otros ejemplos de potenciación, qué antibióticos se combinan para potenciar sus efectos o en otros temas también. Todo bien. Ok, bueno, ¿en cuál vamos? Vamos bien, vamos bien. Gráficas. Las gráficas son bien importantes, la verdad. No es como que pongan muchas, pero sí ponen.
y pues para saber cuál van a poner. Antagonismo competitivo. Vamos a poner aquí la gráfica de antagonismo competitivo. Aquí el agonista y el antagonista compiten por el mismo sitio del receptor y se unen de manera reversible, así que si aumentamos la concentración del agonista, este puede desplazar al antagonista, ocupar el receptor y recuperar pues nuestro efecto que tendríamos si solamente administráramos el agonista. Aquí está la grafiquita. A lo largo que aumenta hacia la derecha aumenta la dosis y hacia arriba aumenta el efecto. Lo normal, aquí está. La gráfica si solamente, la curva si solamente diéramos el agonista, si lo combinamos con el agonista competitivo, pues hay que aumentar la dosis de agonista para lograr el mismo efecto. La S50, la concentración a la que alcanzamos el 50% de la respuesta, si se fijan, aumenta. Así que esto significa que pierde potencia. ¿Ok? La potencia disminuye, el agonista necesita una dosis mayor para llegar a esa S50, pero la eficacia no cambia y eso es muy preguntable. Aquí la eficacia no se ve afectada, solamente la potencia. ¿Ok? Sí se alcanza el Emax, que es el efecto máximo. Ahora, una de antagonismo irreversible. Aquí el antagonista se une de manera permanente, forma un enlace covalente que si recordamos, pues estos son muy duraderos, no se rompen, e inactiva al receptor. Conforme vayan quedando bloqueados estos receptores, pues la función del agonista se va a perder. Aquí tenemos la curva normal del efecto del agonista. Si nosotros vamos administrando un antagonista irreversible, en un principio podría parecer que si aumentamos la dosis, podríamos recuperar nuestro efecto, pero conforme se vayan bloqueando los receptores, como esta unión es irreversible, pues aunque aumentemos la dosis, no vamos a lograr ni siquiera la mitad del efecto, porque los receptores se van a empezar a bloquear de manera irreversible. Tendríamos que esperar hasta que se sinteticen nuevos receptores para que el agonista pudiera hacer su efecto. Se va moviendo hacia la derecha, pero también se va aplanando la curva. Aquí sí disminuye el efecto máximo, ya no se alcanza, eso se representa como una disminución de la eficacia. Se pierde la eficacia, ¿ok? En algunos tejidos puede verse un pequeño desplazamiento inicial a la derecha porque existen receptores de reserva, pero cuando ya se están bloqueando todos, pues ya se disminuye el efecto máximo. ¿Ok? Reacciones adversas a medicamentos. También esto sí o sí lo van a preguntar en evidencia, en parcial, en final. Cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva, no intencionada y que ocurra a dosis utilizadas normalmente en el ser humano es una reacción adversa. Obviamente, si tú te chingaste toda una caja de paracetamol, pues y te pasa algo, eso no es una reacción adversa porque no está ocurriendo a dosis terapéuticas o normalmente utilizadas en el ser humano. Eso ya es una intoxicación. Una reacción adversa es una reacción nociva que no fue intencionada y que ocurre a las dosis normalmente utilizadas, ¿ok? Y van a estar pues categorizadas o clasificadas como A, B, C, D, E y F, ¿ok? Se tienen que aprender todas, pero es muy mnemotécnico, van a ver. Las reacciones adversas tipo A son AD aumentadas, son efectos exagerados basados en el mecanismo de acción conocido del fármaco, son dosis dependientes, eso es lo más importante de las tipo A. Son dosis dependientes, son predecibles y tienen una baja mortalidad. Ejemplo, que tengas una hemorragia por uso de anticoagulantes como la warfarina. Eso tiene que ver con su mecanismo de acción. La warfarina es un anticoagulante. Habrá personas más susceptibles a este efecto, habrá personas que no tanto, pero el efecto de la hemorragia, el efecto adverso, la reacción adversa es dependiente de la dosis. Si tú bajas la dosis, disminuyes esa reacción. Si tú la aumentas, pues aumenta la hemorragia. Es predecible, es dosis dependiente y tiene una baja mortalidad. Esas son las tipo A de aumentadas, ¿ok? Es como una respuesta aumentada al fármaco. O, por ejemplo, una hipoglucemia por una dosis alta de insulina. Es dosis dependiente. Tú disminuyes esa dosis de insulina y ya no va a tener esa reacción.
¿ok? Es una reacción adversa porque pues nadie quiere tener una hipoglucemia, eh, pero, ¿pero qué? Pero pues no es tóxica, o sea, depende de la dosis. Tipo B. Tipo B de bizarras, extrañas, son cosas que no esperamos. Son respuestas completamente anormales que no tienen relación con el mecanismo de acción del fármaco. No son dosis dependientes, son impredecibles y están mediadas por mecanismos inmunológicos o genéticos y estas sí tienen una alta mortalidad. Por ejemplo, un choque anafiláctico por penicilina. La penicilina no tiene nada que ver con los receptores de histamina o con los receptores beta a nivel del músculo liso bronquial. La penicilina es un antibiótico. Que tengas un choque anafiláctico por penicilina no tiene que ver con su mecanismo de acción. No es dosis dependiente, o sea, no es como que haya sido por una gran dosis. Es impredecible, no lo esperábamos, puede llegar a ser altamente mortal y está mediado por mecanismos inmunológicos. Regularmente les preguntan las tipo B con reacciones alérgicas a los medicamentos. Son cosas que no te esperas, este, pero que no eran intencionadas. O la anemia plástica por cloranfenicol. Este es un antibiótico, no tiene, pues no tendría nada que ver que causara anemia plástica. Es una reacción bizarra, tipo B, ¿ok? Luego tenemos las tipo C de crónicas. Si ven, está muy fácil acordarse de lo que significa cada una, ¿no? Las tipo C crónicas son reacciones asociadas al uso prolongado o crónico de un medicamento debido a la acumulación tisular o la adaptación celular. Son semipredecibles y se desarrollan a largo plazo. Como su nombre lo dicen, tú das un medicamento de manera crónica y te esperas que a largo plazo pues tenga una reacción, ¿verdad? Una reacción adversa. No se la deseas al paciente, pero sabes que puede pasar. Por ejemplo, el desarrollo del síndrome de Cushing iatrogénico por el uso crónico de glucocorticoides como la prednisona, que es la más potente, o la nefropatía por analgésicos. Son reacciones adversas que se desarrollan a largo plazo por el uso crónico de los fármacos. ¿Ok? Tipo C. Tipo D de delayed. Ese sí, pues, se acuerdan en inglés. Todas la tipo A, B, C viene de su nombre en inglés, pero casualmente la palabra en español también empieza igual. Aquí no. Tipo de delayed son reacciones adversas retardadas. Son efectos adversos que aparecen mucho tiempo después de haber suspendido o utilizado el fármaco, incluso meses o años después. Esto hace difícil que asocies la reacción al medicamento porque ha pasado mucho tiempo e incluyen la carcinogénesis, o sea, causar cáncer, y teratogénesis, que son malformaciones fetales. Regularmente les ponen el ejemplo del desarrollo de cáncer de vagina en las hijas de mujeres que tomaron dietilestilbestrol. Este era como un estrógeno que se utilizaba de manera anticonceptiva, ya no se utiliza desde que se descubrió que causaba cáncer, no en las mujeres que tomaban el anticonceptivo, sino en las hijas de esas mujeres que eventualmente se embarazaban. O la focomelia por talidomida, tampoco ya no se utiliza, pero son ejemplos de reacciones adversas que aparecen mucho tiempo después. No es lo mismo con las crónicas. Las crónicas son por el uso prolongado del medicamento, aparecen a largo plazo, pero es por el uso prolongado. Acá no tiene nada que ver con la dosis, no tiene que ver con el tiempo al que te expusiste, simplemente aparecen con el tiempo porque pues regularmente la carcinogénesis toma tiempo, ¿no? No te va a dar cáncer mañana por comer algo carcinogénico. ¿Sí se entiende la diferencia entre las tipo A, B, C y D, las que llevamos hasta ahorita? Ok. Las tipo E de End of Treatment, fin del tratamiento, son aquellas reacciones que ocurren inmediatamente después de suspender o retirar de golpe un fármaco. Es lo que conocemos como efecto de rebote o síndrome de abstinencia. Cuando tú das un fármaco que, por ejemplo, bloquea un receptor,
el cuerpo para compensar la pérdida de esa función del receptor, va a sintetizar más receptores. Después, cuando tú dejes de administrar ese fármaco que los bloqueaba, pues se van a activar un chorro de receptores, ¿no? Vas a tener ese efecto de rebote que pasa, por ejemplo, con los betabloqueadores que se utilizan para la hipertensión. Bloquean los receptores beta 1 en el corazón para disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la presión arterial. ¿Qué pasa? Que tú los bloqueas por mucho tiempo, el cuerpo está acostumbrado a sintetizar más receptores para compensar ese bloqueo y si tú quitas de golpe ese medicamento, pues ahora se van a activar muchos receptores al mismo tiempo, va a haber un efecto mayor, vamos a estar como más sensibles a las catecolaminas endógenas y nos puede causar ese efecto de rebote. Ese sería un ejemplo de una reacción adversa tipo E, relacionada con el fin del tratamiento o el síndrome de abstinencia. Aquí el cuerpo, por ejemplo, en el síndrome de abstinencia por opioides, entonces tu cuerpo está acostumbrado a recibir la droga, deja de producirla de manera, o sea, la endógena, y después tú le quitas la droga exógena y tampoco hay endógena y se queda sin nada y entonces empieza ese síndrome de abstinencia porque el cuerpo estaba acostumbrado a que tú se la dabas y la había integrado a su fisiología, o sea, ya se había acostumbrado a que no la tenía que producir. Eso también sería el síndrome de abstinencia, un ejemplo de reacción adversa tipo E. ¿Ok? Ejemplos les puse, también una crisis hipertensiva grave tras suspender clonidina o metoprolol. Metoprolol es un antihipertensivo o beta bloqueador. Clonidina también es tema que vamos a ver ahorita en el lunes o el síndrome de abstinencia por quitar de golpe una benzodiazepina o un opioide. Las benzodiazepinas son, por ejemplo, los ansiolíticos, el, el diazepam, el alprazolam y así. ¿Cuál es el más conocido? ¿Alprazolam? Uno que todos siempre dicen, ay, me voy a tomar un diazepam, creo que es. Bueno, el tipo F ya es el último. El tipo F viene de fallo terapéutico. Es una falta inesperada de respuesta o ineficacia de un medicamento a dosis terapéuticas normales. Parece un fallo clínico, o sea, como que, ay, pues es porque no administraste una correcta dosis, pero no. Recuerden que las reacciones adversas a medicamentos se presentan a las dosis terapéuticas. Tú le administras una dosis em, pues estandarizada al paciente, se clasifica como reacción adversa porque ese paciente a la dosis terapéutica no respondió. Y esto puede ser porque el paciente, como veíamos en los primeros temas, puede ser que sea un acetilado rápido o también puede ser porque está consumiendo otro medicamento que altera la farmacocinética del segundo fármaco. ¿Ok? Pueden ser por interacciones medicamentosas o por factores genéticos, ese fallo terapéutico. Ejemplo clásico. El fallo de los anticonceptivos orales cuando la paciente toma simultáneamente rifampicina, un inductor enzimático que acelera el metabolismo del anticonceptivo y la deja desprotegida. No me acuerdo si les dije el ejemplo de los anticonvulsivos. Sí, ¿verdad? Que sí se los dije que inducían al metabolismo y de hecho las pacientes embarazadas que toman pastillas anticonceptivas como único método anticonceptivo y que después tienen que tomar anticonvulsivantes, pues van a tener que agarrar otro método anticonceptivo porque ese anticonvulsivo va a inducir el metabolismo del anticonceptivo, ya no va a jalar, podrían quedar embarazadas y los anticonvulsivantes son teratógenos. Entonces, tienen que agarrarse otro método. Creo que, no. En algunas notas van a ver que esa F dice foreign o excipiente extraño. Vienen las notas porque así lo han preguntado. Realmente la FDA y la OMS no clasifican que la reacción adversa tipo F sea de foreign. Yo les puse acá de fallo terapéutico, pero en algunas notas viene así. Y aquí el ejemplo clásico y que sí han preguntado es el de la ranitidina. Este era un antagonista H2 que se utilizaba para la gastritis
Y se dieron cuenta que en ratitas causaba cáncer, pero no es por el fármaco en sí, sino por su excipiente, porque su excipiente contenía NDMA, N-nitrosodimetilamina. Entonces se retiró por un tiempo, creo que ya volvió al mercado porque solamente se demostró en ratitas, pero sí. F de Foreign es que la reacción adversa es causada por algo extraño al principio activo, ¿ok? Que está relacionada a su excipiente o vehículo. Otros ejemplos, jarabes que tienen dietilenglicol o talco contaminado con asbesto, pero el pregunta de examen es el de la ranitidina y ese sería una reacción adversa de tipo F. Ahora, factores que modifican la respuesta farmacológica. ¿Cómo se sienten? ¿Quieren un break o le damos? Faltan... Ay, faltan... No sé contar. 5 diapos. Yo creo que ya acabamos, ¿no? De una vez. Ok. Factores que modifican la respuesta farmacológica. Ay. Factores fisiológicos como la edad y el embarazo. La susceptibilidad a la toxicidad por fármacos va a aumentar en los recién nacidos y en los ancianos. Esto es muy lógico, la verdad. En los recién nacidos porque sus sistemas enzimáticos están inmaduros, todavía no pueden metabolizar ciertos fármacos porque no se han desarrollado por completo. Por ejemplo, y esto es pregunta de examen, la incapacidad de los neonatos para conjugar el cloranfenicol, que les decía que era un antibiótico, en estos bebés causa el síndrome del bebé gris porque ellos todavía no pueden metabolizar el cloranfenicol con el ácido glucurónico porque todavía no tienen desarrollada su glucuronosiltransferasa. Esto aumenta las concentraciones plasmáticas del fármaco y desarrollan ese síndrome. Y este síndrome pues es letal, ¿ok? Y en los ancianos, porque pues ya les van fallando sus órganos eventualmente, disminuye la excreción renal de los fármacos. Tanto la tasa de filtración glomerular como el flujo sanguíneo renal disminuyen de manera constante con la edad. En consecuencia, disminuye la depuración de los fármacos que se eliminen por vía renal y pues van a aumentar las concentraciones del fármaco en sangre, ¿no? Ejemplo, la digoxina casi se elimina en su totalidad de forma inalterada por filtración glomerular y secreción tubular activa. Si disminuye la filtración glomerular a la mitad, la vida media de la digoxina se prolonga y recordemos que la digoxina tiene un índice terapéutico muy estrecho, entonces se puede empezar a acumular y causar una intoxicación digitálica. Eso es muy lógico. Y durante el embarazo, en tercer parcial, vamos a ver medicamentos en el embarazo y ahí va a ser más importante aprenderse todas las cosas que afectan la farmacocinética de un fármaco, o sea, todas las cosas que ocurren durante el embarazo y que afectan la farmacocinética de los medicamentos, pero pues algunos, así los más importantes es que el volumen plasmático materno va a aumentar hasta en un 50%, o sea, la cantidad de sangre, pues. Esto incrementa el volumen de distribución. Aumenta la sangre, pues se va a diluir en más cantidad, en un mayor volumen el fármaco. Esto disminuye las concentraciones plasmáticas y ocupamos pues más fármaco, ¿no? Al mismo tiempo, el gasto cardíaco aumenta y el flujo sanguíneo renal se eleva en un 50%. Esto acelera la tasa de filtración glomerular, entonces van a depurar incluso más rápido los fármacos que se eliminen por vía renal. O sea, hay que darle más cantidad de fármaco en la mayoría de las veces a las embarazadas porque aumenta su volumen plasmático, aumenta su depuración renal. Factores patológicos, y esto es muy importante, vamos a ver fármacos que se eliminan de manera renal y otros que se eliminan de manera biliar por el hígado. Estos fármacos no se van a poder dar respectivamente en pacientes con insuficiencia renal y en pacientes con insuficiencia hepática porque se van a acumular y van a causar toxicidad, ¿ok? La insuficiencia renal disminuye drásticamente el aclaramiento renal. Esto prolonga la vida media de los fármacos de excreción urinaria, entonces hay que ajustar la dosis o espaciar los intervalos de administración guiándose por la depuración de creatinina.
Pues muchos fármacos se eliminan de manera renal, pero va a haber algunos que sí son importantes que se les ajuste la dosis en casos de insuficiencia renal y esas especificaciones son preguntas de examen. Insuficiencia hepática, pues altera la biotransformación o el metabolismo. También disminuye la producción de albúmina, que es la principal proteína en la sangre. Si disminuimos la producción de albúmina, los fármacos que dependan mucho de su unión a proteínas van a estar más libres en sangre. Y recordemos que la parte libre del fármaco, la fracción libre, es la parte activa. Va a haber más fármaco ejerciendo sus efectos. Al haber menos albúmina, la fracción libre del fármaco aumenta, esto eleva el riesgo de toxicidad y además, pues si un fármaco se elimina de manera pues hepática, también va a disminuir su eliminación y sobre todo los profármacos. Los profármacos tienen que activarse en el hígado. Un paciente con insuficiencia hepática no va a activar el profármaco y ese profármaco no va a ejercer su efecto terapéutico. Factores genéticos ya lo habíamos visto. Hay acetiladores lentos y acetiladores rápidos y como su nombre lo dice son acetiladores. La mutación es en la enzima N-acetiltransferasa, el gen NAT2. Eso puede ser pregunta de examen y muy importante que lo mencionen cuando den la clase, si lo pregunta el doctor. Mutaciones en esta enzima determinan qué tan rápido un paciente va a inactivar fármacos, como por ejemplo la isoniazida, que es un antituberculoso. Los acetiladores lentos van a acumular el fármaco y en este ejemplo de la isoniazida podrían causar su efecto adverso, que es la neuropatía periférica. Acetiladores rápidos pues van a tener concentraciones plasmáticas más bajitas del medicamento, lo van a eliminar rápidamente. Y polimorfismos en el CYP2D6, si recuerdan, es la enzima que sufre más polimorfismos. Sobre todo altera la respuesta a la codeína. Los metabolizadores ultra rápidos convierten la codeína en morfina de manera masiva y esto provoca intoxicaciones por opioides, incluso a dosis terapéuticas estándar. Factores farmacológicos, esto es también muy preguntable. Ya es la última diapositiva. Mecanismos de adaptación celular ante la exposición repetida de un fármaco. Tenemos la tolerancia y la taquifilaxia, que en sí se parecen mucho. La taquifilaxia es una tolerancia, pero que se desarrolla muy rápidamente. La tolerancia es una disminución gradual de la respuesta a un fármaco tras su administración crónica. Tú lo administras de manera crónica y gradualmente cada vez va a haber una respuesta menor al fármaco. Te vuelves tolerante, esto obliga a aumentar las dosis para obtener el mismo efecto. Está asociado a la regulación a la baja de receptores. Y taquifilaxia es tolerancia, pero de aparición rápida y aguda, incluso en minutos u horas. Lo vamos a ver en el tema de simpático-miméticos. Por más que incrementes la dosis, el efecto no aumenta porque se han agotado los neurotransmisores endógenos necesarios o los receptores ya se desensibilizaron por completo. Por ejemplo, el uso repetido de efedrina o gotas nasales vasoconstrictoras. Esto es bien importante. Mi papá padece de alergias y cree que puede tomar, o sea, puede ponerse Afrin todos los días, pero la realidad es que solamente te lo mandan por 2 o 3 días porque este tipo de fármacos que actúan sobre los receptores adrenérgicos desarrollan taquifilaxia, o sea, una tolerancia muy rápida. Realmente para el tercer o cuarto día ya no te está haciendo nada. Ya se desensibilizaron los receptores. Entonces no usen Afrin y todos esos descongestivos nasales por más de 2 a 3 días. ¿Ok? Y ya.